Maestro. Buenas tardes, ¿cómo se encuentran en esta tarde? ¿Cómo van con la tarea? Fíjese que nadie envió la tarea de las tarjetas de instrumental. Me refiero a las tarjetas terminadas. ¿Qué pasó por ahí? Maestro, yo hice el video, pero no se lo mandé. ¿El motivo? Se me pasó. Ok, pero sí trabajó sus tarjetas. Sí. Ok, bien. ¿Cuántas le salieron en total? Ay, no pero fueron con más de 80, maestro. Más de 80. Ok. Sí. Yo también se las envié, maestro. Ah, ¿sí me las envió? Sí, me las recibió en Mm, el grupo de WhatsApp. entonces usted sí la hizo. Sí, Nancy Villa. Ok, entonces la vamos a revisar a ver. ¿Sí? ¿Alguien más que la haya mandado? ¿O alguien más que la haya realizado? También hoy le damos la bienvenida a la alumna Silvia Figueroa, estará presente. Buenas tardes, maestro. Sí, Buenas estoy presente. tardes. Gracias. Bienvenida, pues hay una actividad que vamos a realizar, de tarjeteros. Habíamos mencionado en una de las clases grabadas que se le compartió. Ujú. Y pues es más que nada para conocer los sets de qué contiene cada instrumental. Lo hicimos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y la importancia es porque como es un diplomado en serie, pues tenemos que saber instrumental, conocer los instrumentos, los separadores, las piezas y todo lo que contiene cada set, ya que independientemente cada hospital pues tiene su propio, su propio set, ¿no? Lo adapta a sus necesidades, no hay un set universal, por ejemplo, de cirugía general, que todos van a hacer cirugía general así, no, no hay, ¿sí? Entonces hay sets específicos. Entonces, ¿alguien más que haya hecho la tarea? ¿O van avanzando? ¿O no van avanzando? Ok, entonces nada más Nancy realizó la tarea. Ok, muy bien, Nancy, excelente. Pues bueno, hoy vamos a entonces a invitarlos. Recuerden que es muy importante realizar las tareas. Las tareas son sumamente importantes para nosotros. Parte de tu formación profesional, igual como el tema que vamos a revisar el día de hoy. El instrumental del día de hoy vamos a ver instrumental de traumatología y ortopedia. Es lo que vamos a conocer. Ya muchos de nosotros, pues ya lo conocemos, ¿no? Porque pues trabajamos en el hospital, ya estamos en contacto con ello, entonces es muy importante conocerlo, sobre todo si vamos a trabajar en el servicio de selle. ¿Alguna duda, alguna pregunta? A la alumna que hizo la tarea, ¿cuánto tiempo le llevó a hacer la tarea? Hay un buen ratito, maestro. ¿Cuántas Como, horas tardó en hacerlo? como me voy a trabajar, lo terminé en un día, maestro. Un ratito y así. Por ratos fue, ok, Sí, sí, sí. Como un día avanzando. completo, digamos así. Muy bien, excelente, excelente, muy bien. Pues muy pocos alumnos el día de hoy, solamente 6 alumnos. Me imagino que están trabajando. Quiero imaginarme que están trabajando, están haciendo alguna actividad. Por eso no se pudieron conectar el día de hoy. Pues bueno, pues vamos a iniciar. Ya dimos tiempo suficiente para que se incorporaran los compañeros, pero al parecer
Ya no va a ingresar nadie más. Pues bueno, vamos a iniciar. Sean bienvenidos. Vamos a revisar el tema instrumental de traumatología y ortopedia. Muy importante conocer el instrumental, ya que en el servicio de SEIE pues vamos a tener contacto con dicho instrumental. Ok, ya te voy a proyectar las diapositivas ahí en pantalla. Sí, ya lo voy a proyectar. Ahí está. Ahí lo estamos revisando. Muy bien. Pues bueno, iniciamos la sesión de esta tarde. Instrumental más utilizado en traumatología y ortopedia es lo que vamos a ver en esta tarde. Bienvenidos y bienvenidas a los alumnos que nos acompañan, a nuestros alumnos del diplomado. Pues bien, el instrumental más utilizado en traumatología y ortopedia son las siguientes piezas que vamos a revisar. El primero que tenemos aquí en pantalla, este es un instrumento que se llama medidor de profundidad para ortopedia. Tiene una escala graduada, si lo podemos observar acá. Aquí se ve, mira, hay una graduación, ¿sí? Una graduación en pulgadas, graduación en pulgadas, no en centímetros, sino en pulgadas. ¿Y para qué se utiliza esto? Se utiliza para confirmar la profundidad del barreno en el hueso a fin de determinar la longitud del tornillo. ¿Sí? El barreno, en otras palabras, podemos decir es para hacer el orificio donde voy a insertar el tornillo. Sobre todo si si estoy instalando algún tornillo con alguna placa que tengo yo que hacer de sujeción, para eso se utiliza, ¿no? Y para hacer ese, como dice acá, ese barreno, ese orificio, pues se utilizan unas fresas y para eso se utiliza un impulsor neumático, ¿no? Que vamos a ver más adelante para hacer eso, pero ese es el objetivo de esto, ¿no? Esta es una regla, ¿sí? Como su nombre dice, una regla, regla de acero inoxidable calibrada en milímetros y pulgadas. Se utiliza para medir estructuras y distancias, sobre todo si se va a hacer la reducción de un hueso. Este instrumento se llama machete, también se le conoce como martillo, es como si fuera un martillo convencional, ¿no? Como una herramienta industrial. Pero aquí se le conoce su nombre quirúrgico, es machete, ¿sí? Y bueno, es un instrumento parecido a un martillo, tiene un peso de 0.5 a 1.5 kilos. ¿Para qué? Para que cuando se haga, ¿para qué se utiliza? Para golpear, extraer implantes o ejercer fuerza en osteotomos, cinceles, gubias, pisones o otros instrumentos de diseño especial, pues tenga la fuerza suficiente el peso, ajá, para que pueda extraer o insertar, ¿no? Si estamos hablando de los cinceles, sobre todo, ¿no? Para hacer una reducción de algún hueso. Este se llama pinzón óseo. Este es un pinzón óseo. También se le conoce como el nombre de apisonador. Se utiliza para compactar o introducir de manera forzada una estructura, por ejemplo, una cuña de hueso. Para eso lo vamos a utilizar. Cuando se proporciona al cirujano en una cirugía de traumatología, siempre le vamos a proporcionar el machete, lo que es el martillo. ¿Por qué? Porque con esto va aquí, va a ponerlo y aquí le va a golpear, ¿sí? Para que vaya haciendo su función de compactar o introducir. Calibrador de Tomley, es un calibrador. Es una regla deslizante que mide en milímetros y pulgadas entre punta y punta. Aquí va haciendo la medición, mire, de acá a acá. Aquí va haciendo midiendo, eso se va empujando para acá y eso se va separando. Se utiliza para medir estructuras y distancias, se emplea a menudo para medir el espesor de la rótula antes de cortar su superficie inferior durante una artroplastía de rodilla total. Sí, cuando vamos a hacer lo que es la prótesis de rodilla, ¿no? En esa situación es donde se va a utilizar. La pistola de cemento para hueso, pues es una pistola, como podemos ver acá, esto va montado acá, se inserta acá. Y pues bueno, sí, su función de esta pistola de cemento es para inyectar cemento óseo de polimetil metacrilato, el famoso PMMA, durante cirugías articulares totales. ¿Sí? Como lo vemos acá, en el extremo proximal tiene un émbulo de disco, que es este de acá,
Cuando se comprimen los mangos, se refiere a estos, que se presiona, ¿sí? Esto fuerza la salida de pegamento desde la cámara y la punta de modo similar, así como ocurre en un tubo de masivo de silicón de vidrio, que esto va montado acá y aquí es donde va a salir, va a presionar, este émbolo lo va a empujar, que va a ser la fuerza. Para eso se utiliza. El sistema de cemento para hueso, este es, mira, este es un sistema de cemento, estamos hablando de cemento óseo, no es cualquier tipo de cemento. El cemento, en pocas palabras, es un pegamento, ¿sí? Es pegamento. Es este de acá. Este sistema de cemento para hueso se utiliza para mezclar el líquido, que es el monómero, y el polvo, que es el polímero, a fin de producir un cemento óseo, que es el PPMA, ¿no? El polimetil metacrilato. Para eso se va a utilizar. Tenemos el cordón luminoso de fibroscopio. Bueno, esto ya es también se le conoce como cable de luz fibro óptico, y esto lo vamos a utilizar para, principalmente, es un cable de fibra óptica de 3 metros de largo con un adaptador para un endoscopio en el extremo proximal y un adaptador a una fuente de luz que va a presentarlo en una pantalla, ¿sí? En un monitor. ¿Y realmente para qué sirve esto? Para la iluminación durante intervenciones endoscópicas, lleva luz de alta intensidad a través del endoscopio. Para eso lo vamos a utilizar este cordón luminoso. Tenemos esta tubería de bombeo, ¿sí? Es como una manguera. Es una manguera con puertos de espiga bifurcados y pinzas en un extremo y el mecanismo de conexión de la bomba y la válvula del lock en otro extremo, ¿no? Que va conectado acá, acá. Principalmente esto es para irrigar la irrigación. Ya sabemos que en las cirugías de artroscopía utilizamos solución, ¿no? Se utiliza una solución para irrigar, ¿no? La solución más usada pues, es la solución de glicerina, que es la que más se utiliza, ¿no? Que es lo que utilizan sobre todo cuando tenemos técnicos de traumatología, pues cuando tenemos cirugías de artroscópicas, es ahí donde participan ellos, ¿no? Es para eso, para irrigar, por eso aquí en estas puntas son las bayonetas donde se va a colocar las bolsas, ¿sale? Ese es el sistema. Bueno, tenemos acá la camisa de 4 milímetros con un obturador romo, ¿sí? Este se le conoce como camisa, esta es una camisa que hay un orificio interno y este es el obturador, esto se inserta acá y al final queda así como se ve acá. O sea, esta punta se va a insertar acá. Es un tubo de acero inoxidable con obturador de punta roma que ajusta en su interior. ¿Para qué se va a utilizar? Para crear un puerto en el cual se introduce el endoscopio y se intercambia a través de la camisa o la cánula. Esto en cirugías artroscópicas, ¿sí? En cirugías artroscópicas donde vamos a utilizar este tipo de camisa. Tenemos otra camisa de 4 milímetros con un obturador romo, perdón, con un obturador agudo, perdón. Aquí agudo, pues que tiene una punta que es aguda, puede ser cortante. Este es cortante, ¿no? Se utiliza para crear un puerto en el cual se introduce el endoscopio y se intercambia a través de la camisón a la cánula. Tenemos los alambres de Kirchner, también conocidos como alambres K o alambres para transficción, ¿sí? Estos son los famosísimos, ¿sí? Que nosotros conocemos como clavos Kirchner, pero nosotros los hemos mencionado como clavos Kirchner, pero realmente no son, bueno, sí lo hemos mencionado así, nos referimos a ellos, pero realmente no se llaman clavos, realmente se llaman alambres, ¿sí? Alambres son alambres de acero inoxidable lisos o roscados con trócar y con punta diamante en uno o ambos extremos, que es punta cortante, quiere decir. Existen en tamaños que van desde 0.7 a 1.6 milímetros, ¿sí? Milímetros en esta parte de acá, ¿sí? Se refiere al grosor de acá, ¿no? Y de peso van de 0.028 a 0.062 pulgadas. Se utiliza para la fijación de fracturas, se emplea a menudo en huesos pequeños como las falanges y huesos de la muñeca y en el tobillo. Y con frecuencia se colocan por vía percutánea. ¿Qué quiere decir percutánea? A través de la piel. O sea, a través de la piel lo vamos a insertar. Sí, es donde se va a insertar este instrumento. Y pues realmente, el personal de traumatología y ortopedia que lleva a cabo esto, pues lo va a utilizar realmente. ¿Sí? ¿Alguien ya los ha conocido estos instrumentos? ¿Ya ha tenido contacto con ellos? Yo, Sí, muy bien, sí. sí. ¿Qué tan resistentes son en la práctica común? Mm, Muy resistentes, maestro. No se doblan. No, yo no he No, visto ropa. sí, no se doblan. Y son muy Mm, buenos, muy buenos. Sí,
Sí, entonces sí. Y bueno, esto es uno de los desabastos, al menos este es el desabasto que tenemos ahorita en los hospitales. Desde, bueno, comúnmente lo conocemos como, como clavos, ¿no? Pero realmente no son clavos, se llaman alambres, ¿no? Desde tornillos, desde placas anguladas, placas rectangulares, no hay, no hay. Y muchas de las veces, pues el paciente está en espera, ahí en hospitalización, en el piso de hospitalización, sala de traumatología y ortopedia, está en espera de su material. ¿Y qué pasa? Al final el paciente decide irse a un servicio particular. ¿Y qué crees? Ahí sí hay en el servicio particular. O sea, el material sí hay, sí existe, sí hay proveedores que te vendan el producto. ¿Qué es lo que no tienen las instituciones de salud? Dinero. No hay recurso financiero para invertir. Bueno, y aquí eso sí se llaman clavos, son los clavos Steinmann lisos, ¿sí? También se le conoce como clavos lisos, son clavos de acero inoxidable lisos con punta trócar o diamante, ¿sí? Y existen en tamaños que van desde 2 a 4.8 milímetros y van desde 5,64 a 3,16 pulgadas. Se utilizan para la fijación de fracturas, reconstrucción ósea y como guía cuando se colocan implantes y se ejercen tracción esquelética y se usa con frecuencia en huesos mayores, ¿sí? Como por ejemplo, la tibia, el peroné, ¿sí? La tibia, el peroné, el radio, el cúbito, que son huesos, al valor de huesos mayores estamos hablando de huesos largos, ¿sale? Huesos largos, a eso se refiere. Aquí una recomendación que nos da el autor René Nemix dice que debe tenerse cuidado cuando lo vamos a manejar, a manipular. ¿Por qué? Porque nos podemos lesionar, podemos perforar el guante. Okay. Imaginamos, ¿no? Como tiene punta, la punta diamante es una punta cortante. Aquí lo podemos ver. Mira, le voy a dar un zoom para que lo veas. Me pasé el otro. Aquí está, mire. Esta punta es cortante, si usted lo ve. Sí, son cortantes estas puntas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si yo lo estoy manipulando como enfermera quirúrgica, enfermero quirúrgico estoy manipulando y antes de pasar al cirujano, pues yo me lesioné, me perforó mi guante y me hizo una incisión. Pues ahí no pasa nada. Lo que va a pasar, pues que ya te contaminaste y que ese clavo, pues ya se contaminó de entrada, ¿no? Ya, pues puedes ponerte otro par de guantes y ya, continuar con la cirugía si es que es posible, si no hay mucho sangrado, ¿no? ¿Cuál sería el riesgo cuando estos clavos ya perforaron tejido óseo, ya perforaron piel, ya tuvieron en contacto con fluidos corporales como la sangre y que yo me puncione? ¿Qué crees que va a pasar? Estar en riesgo. Me puedo contaminar si el paciente tiene alguna, alguna infección, ¿no? Así es. Pero supongamos que yo me lesione y solicito accidente de trabajo, ¿me lo van a hacer válido? Mm. No, No te lo hacen válido porque no tuviste precaución, ¿no? exacto, porque aquí lo dice, los manuales lo dicen. Incluso el mismo fabricante te lo dice en la descripción de su producto. Entonces hay que tener cuidado, ya sería un descuido de nosotros como profesional que trabaja en el área de quirófano. Y estos son los famosos clavos Steinmann, los famosos Steinmann roscados. Mira, ¿por qué se llama roscados? Por estas rosquitas que tienen acá. Porque esto hace que se vaya insertando, que vaya girando en el propio hueso. Porque estos van a hueso, a hueso. También se le conoce como clavos roscados, son clavos de acero inoxidable con punta trócaro diamante, igual hay que tener cuidado, punta cortante. Se utiliza para fijación de fractura, reconstrucción ósea y como guía cuando se colocan implantes y se ejerce tracción esquelética. Y se usa con frecuencia en huesos mayores, igual, como el fémur, ¿sí? El húmero. Y lo mismo, hay que tener precaución de no lesionarnos. Y aquí tenemos la portaherramienta y la llave. Bueno, este se conoce como portabrocas o mandil a nivel institucional en el quirófano, el portabrocas. Siempre el traumatólogo te dice, préstame el portabrocas, ¿no? O mandril. Y ya sabes, es este para conectarlo, ¿no? Esto va en el impulsor neumático, ¿sí? Que en pocas palabras te voy a decir que es un taladro eléctrico, como comúnmente nosotros lo conocemos, pero realmente el nombre se llama impulsor neumático. Esto se inserta acá. Ahorita vamos a ver el impulsor neumático, ahorita lo va a ver usted. Se coloca acá y aquí va la broca y con esta llave se gira acá
y se le da fijación, que se sujete, que queda para que al momento de hacer el fresado, que se le llama, o sea, hacer la perforación con el impulsor neumático, pues esto no se vaya a botar, no vaya a salir brincando. Por eso lo tenemos que asegurar con la llave, ¿sí? Este instrumento es una prensa o abrazadera especializada en la cual las mandíbulas dispuestas en un patrón simétrico radial como las puntas se usa para sujetar un objeto cilíndrico, que en este caso es la broca. Se usa más a menudo para sujetar dispositivos rotatorios como una broca o un clavo en una herramienta de potencia, que es el impulsor neumático. Algunos mandriles también pueden sujetar objetos irregulares y simetría radial. Y con frecuencia las mandíbulas se aprietan y aflojan con la ayuda de una llave especial, que es esta que vemos acá. ¿Sale? Y aquí tenemos el juego de destornilladores universales. Nosotros, pues comúnmente le conocemos en la vida común como un desarmador, ¿no? Desarmador. Pues realmente para eso es, ¿no? Y con otros nombres se le conoce como juego de destornilladores, porque con esto yo voy a destornillar, ¿no? El juego consta de un mango que recibe cualquiera de los 4 destornilladores, que son estos que están acá, mire. O sea, esto se inserta acá, ¿sí? A saber qué plano pequeño y grande, de cruz, o tenemos el policidril, el hexagonal de 3.5 y 4.5 milímetros, y el de Pílix, que es pequeño grande, va a depender el que necesite el traumatólogo en el procedimiento quirúrgico. Se utiliza para la revisión de cirugías articulares totales y en que se usaron tornillos y para el retiro de placa ósea, tornillos de fijación de fracturas y tornillos para injerto de hueso. Esto es cuando yo ya voy a retirar una placa o voy a revisar, ¿sale? Para eso lo vamos a ocupar. Las pinzas dobladoras de placa, ¿sí? Pinzas dobladoras de placa, también se le conoce como dobladora de placa. Se utiliza en la cirugía de reducción abierta y fijación interna RAFI para doblar la placa a fin de conformarla al contorno del hueso en el que se va a implantar, en la que se implantará. La palabra RAFI significa eso, reducción abierta y fijación interna. Ese es RAFI, por eso hay unas cirugías que se han escuchado. RAFI de húmero, RAFI de radio, RAFI de cúbito y radio, RAFI de peroné, RAFI de tibia, ¿sí? ¿A qué se refiere? Pues se refiere a lo siguiente. Que yo voy a hacer primero en ese hueso, en esa fractura que yo tengo, en esa fractura, voy a hacer una reducción de ese hueso. Y de ahí voy a unir esos huesos y voy a hacer una fijación interna. ¿Con qué? Pues probablemente lo voy a hacer con tornillos, perdón, con clavos. Los clavos Steinmar o con alambres Kirchner. Con eso lo voy a hacer, pero va a depender de la preferencia quirúrgica y lo de la que el paciente necesite. Eso es lo que significa la palabra RAFI. La mano de plomo, esta mano de plomo, se le conoce como mano guía, tiene una importancia fundamental en traumatología, sobre todo en cirugía fina de mano. En la cirugía fina de mano es para mantener la mano abierta con fines de exposición, ¿no? Le vamos a hacer una cirugía fina de mano a un paciente, ¿no? Por ejemplo, que tiene un problema en las falanges, ¿sí? O una fractura en una falange, para eso es. A nivel institucional, ¿alguien la tiene en su selle? ¿O la han visto en el ámbito laboral? Yo no, maestro. No, en el hospital de Pachuca no está. Ok. No. Y muchas de las veces cuando no tenemos esto, ¿qué es lo que hace el traumatólogo? Ocupa una mesa Pasteur, ¿sí? Se viste la mesa Pasteur y ahí va a descansar la mano del paciente. Y ahí sobre eso va a trabajar. Y esta mano de plomo tiene una función fundamental porque va a mantener la mano abierta con fines de exposición. Aquí la va a colocar y no se va a mover, ¿sí? Entonces, pero bueno, sería interesante tenerla, pero las instituciones no la tienen, ¿no? Y llegamos a la sierra de Gigli, que se usa mucho en las amputaciones supracondilias, ¿no? En los pacientes con pie diabético, lamentablemente, ¿no? Esta sierra de Gigli tiene un filo, como no se imagina usted, un filo, ¿eh? Un filo, ¿eh? Con un simple paso que pase por su guante, se lleva el guante y la piel, ¿eh? Porque esto que tiene acá, esto que se ve como esas ranuritas que vemos acá, ¿sí? Estos de acá tienen un filo increíble, ¿eh? Increíble. Estos orificios que ven acá, estos se llaman mangos para sierra de Gigli. Son dos. Esta punta que está acá de este mango se inserta aquí y esta otra aquí. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Así. Van sobre hueso con ambas manos el traumatólogo. Se va haciendo así, así, así. Y hay y otro ayudante está con una jeringa septo con solución salina
humedeciendo el hueso para que se vaya haciendo el corte de ese hueso. ¿Sale? Ese es el proceso. ¿Para qué se utiliza la sierra de Gigli? Pues bueno, es un tipo de sierra de mano empleada para cortar hueso, un movimiento de vaivén de los mango en T, desliza el cable contra el hueso dejando una muesca que crece, se usa a menudo en amputaciones y puede utilizarse también para las craniotomías también. Pero en craniotomía no es muy usual, ¿eh? No, en craniotomía no. Es más en huesos largos donde vamos a amputar. Como precaución, hay que tener cuidado porque nos puede perforar el guante. Al igual, si yo me perforo el guante con esta sierra de Gigli y quiero levantar un accidente de trabajo en mi centro laboral, no va a proceder. ¿Por qué? Porque ya nosotros tenemos que tener la precaución. El fabricante lo dice, los manuales de procedimiento lo indican, que nosotros tenemos que tener precaución. Si yo me llego a lesionar, pues fue un descuido mío. O sea, un descuido mío. No un descuido de realmente que es un riesgo de que vaya a pasar, no, sino realmente porque yo me descuide. ¿Sale? Por eso mucha importancia saber manejarlo. También, compañeras de la selle, estas sierras de Gigli, lo ideal sería que fueran desechables, lo ideal. Pero muchas instituciones no las desechan, las reutilizan. ¿Ustedes en sus selles, en sus quirófanos, reutilizan la sierra de Gigli o es por uso? No se reesterilizan, solo que se rompan, se tiran. Ok, Bueno, donde yo laboro. ok, muy bien. Es el hospital del IMSS Bienestar IMSS Bienestar de Pachuca Hidalgo, ¿verdad? Sí, maestro. Muy bien. Ok, muy bien. Entonces, así. Miren, aquí tenemos un sistema de sexta generación, como se llama acá, Strinker. ¿Realmente qué es esto? Pues es un sistema de potencia, es un sistema de perforación. Trae brocas para hacer orificios, literalmente hablando, ¿no? Es, como dice su uso acá, para cortar, escariar y taladrar huesos grandes. Sí, mira, realmente muy pocas instituciones lo tienen. Me gustaría saber quién sí tiene este sistema de sexta generación de Strinker para uso de traumatología. ¿Alguien lo tiene? Mira, estos son los impulsores neumáticos, estas son sus pilas, por así decirlo, sus baterías, y estas son sus portabrocas, ¿sí? Y aquí están de otros sistemas también para hacer para el cambio. ¿Sí lo tienen ustedes? Yo sí, maestro. Ah, wow, excelente, muy Pero, buenos, ¿eh? pero porque es una empresa externa y ella Lo, lleva lo más actual, todo para trauma. excelente, muy bien. Aquí tenemos otro, el sistema Core de Strinker, igual, mira. Aquí está el impulsor. Todos estos son adaptadores que van insertados acá. Con el portabrocas acá se insertan y eso hacen las perforaciones. Mira, qué tan finitas son, mira, mira. Este tipo sierra, este tipo de perforación, este corte y otro tipo de corte, ¿sí? Es un sistema de potencia, todo en uno, activado por electricidad, que consiste en sierra sagital, oscilante, de vaivén, microtaladro y piezas de mano impulsor universal. Los impulsores universales manejan clavos, alambres, sierras, brocas, fresas, escariadores y tienen una variedad de accesorios como podemos ver. Y en sí, ¿para qué se utiliza? Bueno, se va a utilizar para cortar, barrenar o escariar orificios pequeños. ¿Para qué? Para que ahí voy a insertar probablemente un tornillo, un alambre o un clavo. Juego de brocas. A esto es lo que le llamamos brocas. Mira, estas son las famosas brocas. Cuando las veas en selle, estas son las brocas, estas. Así viene, ¿sí? Estos. Como su nombre lo dice, se utilizan para practicar barrenos en hueso, por lo común antes de colocar un tornillo. Barreno significa hacer un orificio que perfore un hueso, hacer un orificio donde yo voy a colocar un tornillo. Esa es la palabra barrenos, para eso significa. ¿Sale? Y tenemos desde los diámetros de 1.6 a 4.7 milímetros. Recordemos que un centímetro tiene 10 milímetros, un centímetro. Entonces, mira, son muy pequeñas de grosor, si te das cuenta. ¿Sale? Tijera de Littler. Esta tijera de Litre es de disección fina y esta la vamos a utilizar para cortar tejido en traumatología y ortopedia, que sería lo ideal tener esta tijera. No, no es la Mexenbau, ¿eh? No es la Mexenbau, tampoco es la tijera Mayo curva, no, 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 tampoco lo es. Es una tijera muy fina, si usted se da cuenta en las mandíbulas, mira, las mandíbulas traen un pequeño orificio, eso es lo que lo hace diferente.
Este orificio que trae acá, las mandíbulas, es muy fina. Y es para cortar tejido en traumatología. Desafortunadamente, los sets de traumatología que ustedes revisaron, te diste cuenta en los tarjeteros que hiciste que no traía las tijeras de litre. ¿Qué es lo que trae? Mexembao y Mayo. Eso es lo que trae. Y sobre todo la tijera de Mexembao, que es para corte de tejido. Tijeras para vendajes. Esta sí es muy común, ¿no? Es la famosa tijera que le llamamos de botón, ¿no? Debemos de tenerla, ¿no? La enfermera circulante que trabaja en quirófano, ¿sí? La enfermera circulante que trabaja en quirófano debe de tener esta tijera de botón. ¿Por qué es muy importante esta tijera? Que tenga esa estructura, mira, que tenga la punta roma acá para que pueda penetrar y sobre todo para cuando va a cortar vendajes, material de enyesado, ropa u otros objetos en el paciente. Tiene que ser con una punta roma, porque si no es con una punta roma esta tijera, ¿qué va a pasar? Es muy probable que yo pueda lesionar la piel de mi paciente. Y eso no es bueno, ¿eh? Eso no es bueno. No es bueno que yo lesione la piel de mi paciente. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que agregar? No, ¿Todo bien? Excelente. Continuamos Todo entonces. bien, maestro. Ok, muy bien. Sí, Lima para hueso. Sí, también se le conoce como raspa, pero esta es la famosa lima para hueso. ¿Sí? Es un instrumento con un solo mango. Se refiere a esto, es el mango. Y en el extremo con un plano estriado cruzado. ¿Sí? Se utiliza para alisar bordes o superficies ásperos de huesos grandes. Raspa de Miller. Raspa de Miller, mira cómo tiene esta acá. La pala, a esto se le llama pala, ¿eh? A esto se le llama pala. Mira cómo está estriado esta pala. También se le conoce como raspa pequeña. Es un instrumento doble con extremos en forma de gota. ¿Sí? ¿Por qué? Porque parece que está cayendo una gota de agua, ¿no? Así como una gota. Uno tiene estriado grueso paralelo y el otro en el estriado es más fino. De acá, ¿sí? Se utiliza para alisar bordes o superficies ásperas en huesos pequeños. Raspa de puti para hueso. Esa cira. Tiene dos palas, esta de acá. También se le conoce como escofina de cola de rata. Y esta es la famosa escofina, ¿no? Muchas veces el traumatólogo te va a decir, pásame la escofina. Ah, se refiere a eso, ¿no? Pero pues su nombre real es raspa de puti para hueso. Es una raspa plana doble con hoja redondeada y en un extremo semirredonda en el otro, como lo podemos ver acá. Se utiliza para alisar bordes o superficies ásperos de huesos grandes. Esto sí va a ser en huesos grandes. Igual hay que tener mucho cuidado. No deben pasarse los dedos a la mano por las hojas. Ello podría dañar nuestro guante o nuestra piel. ¿Sale? Esto es exclusivamente para tejido óseo, ¿eh? Para tejido óseo, no para piel. El elevador de Kay. Mira, el elevador de Kay es un mango octagonal liso, macizo con caña cuadrada y punta plana cortante. Este es el mango octagonal y este es la caña. Esto se le llama caña cuadrada, ¿sí? Se utiliza para disecar o separar tejido duro, por ejemplo, el periósteo y el hueso. Con esto lo vamos a agarrar. Muy importante inspeccionar el borde antes y después de cada uso en busca de melladuras para asegurar que siempre esté afilado. O sea, que no se vaya a romper acá, ¿sí? Que no haya a tener perforaciones. A eso se refiere. Elevador de Creco, Crego. Elevador de Crego, como lo vemos en pantalla. Mira, tiene un mango acá y su espátula, como está como espatulado, su pala es curva, ¿sí? Se utiliza para disecar, separar o retraer tejido óseo. El elevador de Free es un mango redondo con puntas planas en forma de gota en ambos extremos. Tiene dos palas, se utiliza para levantar el periósteo del hueso o lo retrae en espacios estrechos. La pinza cortadoras de hueso de listón, ¿sí? Estas son las famosas cortadoras de huesos grandes que se le llama, ¿no? Con esto lo va a cortar con estas mandíbulas. Se utiliza para cortar huesos grandes. Son pinzas grandes de doble acción con hojas curvas o rectas, redondeadas en la punta y con bordes cortantes afilados en las mandíbulas. Esto tiene un filo increíble. Igual hay que tener mucho cuidado acá para no podernos cortar nosotros mismos, ¿no? Gubia para huesos de steel es una plataforma de impacto redondeada plana con mango octagonal, macizo que se extiende hasta una hoja cóncava con borde cortante afilado.
Se dispone de gubias con estuches o juegos de diversos tamaños, ¿no? ¿Para qué se utiliza? Para cortar o excavar un túnel en un hueso. Y aquí donde ve este orificio usted, por ejemplo, si va a excavar o cortar un hueso, lo pone en el hueso y con el machete, ¿sí? Que es el martillo, le vamos a golpear acá, mira. ¿Sale? Para eso se utiliza. El cincel para hueso de steel, como su nombre lo dice, pues es un cincel. Se utiliza para cortar o moldear hueso y se emplea a menudo cuando se toma hueso para un injerto. Y estos son los famosos osteotomos. Pero estos tomos se llaman osteotomo de Lambote. Es un listón de acero inoxidable plano que se adelgaza hasta un borde cortante afilado, que es este de acá. Existen osteotomos de diversas anchuras. Se utiliza para cortar o moldear hueso. Se emplea a menudo cuando se toma hueso para injerto. ¿Sí? Lo vamos a utilizar. Cortadora de clavos canulada. Mira, esta pinza. Pinza cortadora de clavos canuladas. También se le conoce como cortadora de clavos. Su función es cortar alambres o clavos pequeños, como los alambres de Kirchner, que son los alambres K o los clavos Steinman. O sea, cuando ya los colocamos en la sugestión de esa fractura, que le estamos dando estabilidad, pues ya con este vamos a cortar las puntas para que no nos queden muy largos los clavos. Aquí tenemos la cortadora de clavos diamantada. Igual, ¿sí? Aquí se introduce. Igual, sirve para cortar alambres o clavos pequeños. Y esta es la famosísima bailarina. Muchos traumatólogos la conocen como bailarina, pero su nombre real es cortadora de clavos grandes. También se le conoce como cortadora de pernos o cortadora de barras. Pero comúnmente en el ámbito de traumatología y ortopedia se le conoce como la famosa bailarina. ¿Sí? Que eso también lo utilizan los albañiles, ¿no? Para cortar alambrón, ¿sí? Que en la vida real. Aquí sí lo vamos a utilizar pero para cortar clavos y barras grandes, porque esto tiene un filo increíble. Vamos a abrir esto, vamos a poner aquí el clavo y vamos a cerrarlo con ambas manos y se va a cortar, ¿vale? Aquí como precaución nos recomienda que al prepararse para usar la cortadora, siempre revisar que el tornillo de articulación esté apretado y no pueda caer en la herida del paciente. O sea, que no se vaya a lesionar nuestro paciente. Las cucharillas para hueso de copa ovaladas de Brooms. Vemos acá, mira. Esta cucharilla, la vemos acá. ¿Sí? Se utilizan para extraer tejido o otro material de zonas pequeñas estrechas. Pinza gubias de steel Luer. Lo mismo. Se utilizan para sujetar y desprender grandes cantidades de tejido. También se le conoce como gubias rectas, pinzas gubias o boca grande. ¿Sale? Como precaución, nos recomienda también que al prepararse para usar el instrumento, siempre revisar que el tornillo de articulación esté apretado y no pueda caer en la herida del paciente. Se refiere a ese tornillo. A esos tornillos es que se refiere. ¿Sale? Las pinzas gubias de Saufel-Yassin son estas, mira. Esa es la de Saint-Yassin. Igual, se le conoce como gubias de boca pequeña. Se utilizan para estirpar fragmentos pequeños de hueso y el tejido blando que lo rodea. Tenemos las pinzas gubias de Cushing. Pinzas gubias de Cushing igual. Se utiliza para estirpar fragmentos de hueso y el tejido blando que lo rodea. ¿Sale? Tenemos las pinzas pico de pato derecha e izquierda. Esta famosa pinza, mira. Pico de pato, derecha e izquierda, porque se le da la posición. Es un mango grueso con una palanca de pulgar que abre y cierra las mandíbulas. Las mandíbulas cuadradas cortantes están en el lado derecho e izquierdo de la punta del instrumento, como lo podemos ver acá. Se utilizan para cortar y separar tejido durante cirugías artroscópicas. Pinzas pico de pato rectas. Mira, pareciera una pinza de biopsia, pero no para toma de biopsia, no, pero no es, porque en la mandíbula es diferente. ¿Sí? Son mangos anillados con cañas cortas y un cortador rectangular en el extremo distal. Se utilizan para cortar y separar tejido que el cirujano tiene de frente. Y esta es la cepilladora para hueso.
¿sí? La pieza de mano monitorizada en el primer plano recibe diversas desbarbadoras y navajas que se mueven en distintas direcciones y velocidades. A esto se refiere que aquí se pueden insertar. Se utiliza para alojar diversos accesorios para eliminar, desbastar o alisar un hueso o otro tejido. Pinzas para cartílago de martín. Mira cómo es. ¿Sí? El estriado que tiene aquí en la punta. También se le conoce como pinzas para meniscos. Los mangos con anillos estriado grueso que embonan en el de la mandíbula opuesta. Se utilizan para sujetar tejidos densos y cartílago. Se emplea a menudo a fin de sujetar el menisco para disección durante una artroplastia total de rodilla. Pinzas para placa. Bien, continuamos. Estas son las pinzas para placa, mira. ¿Sí? Existen de diversos tamaños y diseños según el tipo del sistema de placa que se usa y el tamaño de hueso que se quiera fijar. ¿Sí? En el pie de las pinzas se embonan en cuanto de la placa, lo que asegura la sujeción firme de la placa y la parte posterior del hueso, acá, en ese extremo. Y con eso se rota y con eso se fija. ¿Sí? Con este tornillo de acá. Se utilizan para mantener la placa alineada mientras se taladra y se colocan los tornillos en una cirugía de reducción abierta y fijación interna. Sí, mira, porque si nosotros queremos sujetarlo con la mano, nosotros no vamos a tener estabilidad en la mano. El ayudante no va a tener estabilidad, se va a estar moviendo. ¿Y qué pasa si vamos a hacer lo que se le llama ese orificio, literalmente hablando, que el nombre correcto es barreno? ¿Cómo nos va a quedar ese barreno, Silvia? ¿Cómo nos quedaría si yo estoy moviendo la mano cuando estén haciendo eso? No, no, Todo mal, chueco. exactamente, y eso no le va a funcionar al paciente. ¿Sí? Exacto. Entonces, para eso es esto. Pinzas para hueso de Kerr, igual lo mismo, para manipular huesos fracturados y mantener la fractura en alineación mientras se colocan placas y tornillos. También se emplea durante cirugías articulares totales para sujetar los segmentos óseos. Con esto, mira, y con esto se le da tracción, con esto se le da estabilidad. Vamos necesitando dependiendo de la fijación y la estabilidad que necesite dar el cirujano. Pinzas para huesos de Lockman, igual lo mismo. 3 garras romas, curvas en el extremo de trabajo que se abren y cierran haciendo girar el mecanismo del tornillo en el extremo proximal. Si yo voy abriendo, se va a ir abriendo, se va a ir abriendo. Si yo, y al contrario, si lo voy cerrando, ¿no? Se utiliza para mantener la fractura en la alineación mientras se colocan placas y tornillos. Pinzas para huesos de Lewin. Son mangos anillados con puntas encontradas muy agudas. Se utiliza para manipular huesos fracturados y mantener la fractura en alineación mientras se colocan placas y tornillos. También se emplea en la artroplastía de cadera para practicar orificios en el hueso a fin de pasar suturas cuando se cierra la articulación. Pinzas de punta, ¿sí? Esta pinza se utiliza para retirar clavos y otros materiales metálicos y torcer alambres. Pinzas mecánicas se utilizan para colocar o retirar materiales metálicos y sujetar trocares agudos durante la inserción de drenes en heridas profundas. Separador de Bennett. Este es el separador de Bennett. Mira, lo vemos acá. Es de un mango macizo liso con la pala que se ensancha acá y se curva hacia abajo y un labio más pequeño que se curva hacia arriba, que es ese de acá. Se utiliza para retraer tejido durante cirugías de huesos grandes, por ejemplo, en parte proximal o medial del hueso fémur. Separador de Hits. Se utiliza para separación de tejidos para zonas profundas o superficiales y se emplea a menudo en cirugías de huesos largos. Separador de Beckman. Ese sí es muy conocido, el de Beckman, ¿no? Sí, este es un separador autoestático, se le llama autoestático. Este que está acá, el anterior que vimos, y estos son separadores manuales. ¿Por qué se le llaman manuales? Porque se manipulan con la mano, se sujetan con la mano. En cambio, el separador de Beckman, ese sí es autoestático. O sea, ¿qué quiere decir?
que es un instrumento autoestático con anilla dispositiva cremallera, se caña, se abre, se instala y se fija. Ya no hay que estarlo sujetando con la mano. Se utiliza para cirugías de tejidos profundos como los de la columna vertebral y en fracturas de la parte proximal del fémur. Igual hay que tener cuidado con las puntas porque nos podemos lesionar. Palanca para hueso de Murphy-Lane. Mira. Se utiliza, también se le conoce como luxadora de hueso de Murphy-Lane. Se utiliza para extraer la cabeza femoral de la articulación durante la artroplastía total de cadera. Gancho para hueso. Se utiliza para retraer hueso u otros tejidos densos. Separador de Chandler. También se le conoce como elevador de Chandler. En su mango hueso con punta roma ligeramente curva. Se utiliza para retraer hueso y otros tejidos. Mini separador de Hotman. Sí, es un mango liso plano con pala delgada, ligeramente curva y punta estrecha o curva ascendente. Se utiliza para retraer hueso u otros tejidos en zonas pequeñas restringidas. Se emplea a menudo durante reducción abierta, fijación interna de rafi y de tobillo. El separador de Hotman afilado, misma función, retraer un segmento grande de tejido, por lo común cerca del hueso. Separador de Hotman Romo, igual para retraer una pequeña cantidad de tejido en una zona muy restringida. Separador de Ragnell es un instrumento doble con pala romas agudo recto y está disponible en diferentes tamaños. Se utiliza para retraer cantidades variables de tejido a distintas profundidades. El separador de Israel, separador manual, porque se manipula con la mano, ¿sí? En el mango tiene un agujero en forma de gota, que se refiere a esto, con una punta a cada lado. En el extremo de trabajo hay 4 garras grandes que pueden ser romas o agudas, se refiere a esto. Se utiliza para retraer grandes cantidades de tejido en el que no suelen incluirse hueso. El separador cobra. ¿Por qué se le conoce separador cobra? Porque simula una cobra. Parece como si fuera una cobra, por eso. Se utiliza para retraer grandes cantidades de tejido. La gran curvatura de la pala permite alejar mucho el tejido del campo para una mejor visualización del traumatólogo. Separador de rodilla de Blownet. Es un mango plano delgado con pala roma agudo recto y ligeramente curva. Se utiliza para retraer tejido a un ángulo recto. Separador de cadera de Taylor. Aquí lo vemos. Como su nombre lo dice, es un mango delgado con extremo redondeado, curvo y pala a ángulo recto con una punta afilada. Se utiliza para separar tejido con fines de exposición en una artroplastía total de cadera. El separador de Halm. ¿Mira? Es autoestático también, con eso se fija y se coloca, ¿no? Es un separador autoestático, tornillos de pulgar con las alas abatibles para abrir los brazos del separador, 4 puntas agudas a cada lado y se utiliza para retraer en espacios reducidos. El separador para la cabeza del húmero. Se coloca entre el rodete glenoideo y la cabeza humeral con fines de exposición. Separador para la cabeza de húmero de Fukuda. También se le conoce como retractor de Fukuda y se utiliza para retraer la diáfisis humeral en sentido posterior y ayudar a exponer toda la superficie glenoidea. Palanca para cabeza del húmero. ¿Sí? También se le conoce como retractor de hombro y de uso. Separar la cabeza humeral de la articulación durante una artroscopía de hombro. El siguiente es el separador para cápsula articular. Misma función. Las variantes de 2 y 3 dientes están diseñadas para colocarse en el sentido medial a lo largo del cuello escapular a fin de retraer la cápsula anterior y el borde. Se refiere a esos dientes. Separador para deltoides de Brockneck. ¿Sí? Se utiliza para seguir el contorno de la cabeza humeral a fin de retraer el deltoides y permitir la exposición. Separador glenoideo autoestático de Colbel. Aquí lo vemos, mira. Eso se llama palas, trae 2 palas, se le va a colocar acá. ¿Sí? El separador glenoideo, pues es para eso, para retraer la cápsula y mantener abierta durante intervenciones de hombro. Y este es un sistema de limpieza de heridas, es un sistema de irrigación y debridamiento de heridas, así también se le conoce. Es un paquete de baterías, proporciona potencia. La espiga de irrigación y la conexión de aspiración se manipulan fuera del campo estéril. La pistola de Pulsavat tiene 2 velocidades y controles en el mango.
y la pistola se conecta con su extremo distal a un barril con un embudo, que se llama esto, ¿no? ¿Para qué se utiliza ese sistema? Para irrigación y debridamiento de tejidos. Suele emplearse para irrigación a alta presión durante una artroplastía total de cadera o de rodilla. Este es un endoscopio de 4 milímetros, ángulo 25 grados, mira. ¿Sí? ¿Para qué se utiliza? Para ver el interior de una articulación. También se le conoce como artroscopio. Esta es la cámara endoscópica, como la podemos ver acá. De acá. Se utiliza para la transmisión de imágenes desde el endoscopio rígido flexible hasta el monitor en un video. Juego de instrumentos para fragmentos grandes. Es esto, mira. Aquí tenemos destornilladores, tenemos brocas. Sí, sí podemos ver, mira. Aquí están las brocas, C de brocas, todo eso de aquí son tornillos. ¿Para qué se utiliza? Instrumentos, placas y tornillos para fabricar fracturas de huesos grandes. Para eso lo vamos a utilizar. Y aquí tenemos el juego de instrumento para pequeños fragmentos. Pequeños fragmentos. Aquí están todas las placas, mira, placas. Bien. Instrumentos para reemplazo total de rodilla. Son todos estos, mira. Esta es la bandeja para la médula, la rótula implantada temporal, las rótulas, la placa tibial, el juego de instrumentos. ¿Quiénes sí tienen todo este set? Este set para reemplazo total de rodilla, ahí en sus hospitales. ¿Practican esa cirugía o no Yo, se s- realiza? ¿Sí? yo sí muestro todas de cadera, de columna, de ¿Y rodilla. cuentan con esos sets Sí, especiales, estas bandejas? todo. Bueno, cajas metálicas. Oh, muy bien. Sí, igual. ¿En qué lo esterilizan? Ahí en el autoclave a A vapor. vapor. Ah, ok, Ujú. muy bien. Excelente. Sí. Este es para rodilla, este es el de cadera, mira. Aquí está la bandeja para el acetábulo, 1, el 2, el juego de fresas, mira, aquí está. Los núcleos acetobulares proximales, lo que van a hacer como los ejercicios, el ejemplo, ¿no? La simulación, los recubrimientos, y bueno, los cónicos, y aquí está, ¿no? Y los probadores de cabeza femoral, ¿no? Y finalmente se va a colocar la prótesis real en nuestro paciente. Pues a grandes rasgos es eso el tema de hoy, alumnos. No sé cómo vieron el tema, ¿alguna pregunta? Muy bien, pues bueno, hasta aquí vamos a dejar el tema del día de hoy. Vamos al pase de lista. Hoy solamente les vamos a impartir una hora, ya que nuestra plataforma ya se va a ocupar en otro curso. Entonces, esta hora se la vamos a reponer, no se preocupen, vamos a tener nosotros un seminario un seminario de selle para la enfermera. ¿Sí? Para las enfermeras que trabajan en selle, vamos a tener un seminario general donde vamos a abordar un programa académico muy completo. Y ese seminario lo vamos a realizar en una semana, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la noche. ¿Cuándo? En el mes de septiembre. ¿Sale? Van a participar en ese seminario y ahí vamos a reponer pues esta hora de clases que estamos hoy en día pues por causas de fuerza mayor la estamos cortando. Y por eso dimos este tema corto que es el de instrumental de traumatología y ortopedia, ¿ok? Igual de los alumnos que participaron con nosotros, como Claudia, Gloria, ¿sí? Si alguna de ellos requiere la constancia con el tema de instrumental en traumatología, tiene un costo de 200 pesos, me pueden mandar un mensaje y con gusto les damos la información. Muy bien, pues vamos al pase de lista para terminar la sección, hoy 6 de agosto del 2026. Perfecto, entonces vamos entonces a la lista y por favor vamos a ir contestando presente. Tenemos un mensaje, a ver qué nos dicen acá. Ángela Méndez quiere la constancia. Excelente, Ángela. Pues manden un mensajito. 200 pesos el costo. Vamos a contestar presente, por favor. Luciana Angélica Bañuelos. Lucía Angélica, perdón. Danae Serena. María Nieves. Presente, profe. Muy bien. Guadalupe Flores. Presente, profe. Oiga, la semana pasada sí entré y me puso falta. Ok, lo corregimos. Arcelia Camacho. Gracias. Presente, profesor. Norma Luz Vázquez. Claudia del Carmen. Presente.
Presente. Presente, Claudia. Norma Luz. Sí, presente, maestro, También. pero no podía contestar. Ok, muy bien. Isabel Campos Gómez. En vez de poner el micrófono, le puse a girar Silvia la... Leticia Figueroa. Presente, maestro. Ya vi sus clases grabadas que envió. Gracias. Perfecto, muy bien, excelente. Ana Isabel Ojeda. Presente, profe. Ok. Nancy Villa. Presente, maestro. Ajá. Wendy. Wendy Yosune Aguirre. Y Jennifer Soledad. Ay, ay, ay. Pues bueno. Wendy, ¿sí está Wendy Aguirre? Presente. Wendy. Ok, muy bien. Jennifer Soledad no, López Martínez. aquí con el... ¿No? Ok. Pues bueno, chicos, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias por su comprensión. Y no se preocupen, nuestro seminario se realiza la primera semana de septiembre. Ahí les vamos a hacer llegar en el grupo compartir. Vamos a trabajar toda la semana. Esperemos que contemos con su apoyo y participación. Buenas tardes. Perfecto, maestro. Muchas gracias. Buena tarde. Gracias, profe.